Muy buenas tardes a todos los presentes en el Museo Arquidiocesano de Arte Religioso de nuestra Arquidiócesis de Nueva Pamplona, a los seguidores de nuestras redes sociales, del fanpage de la Arquidiócesis, quienes están atentos hoy a este lanzamiento de la exposición especial de la Semana Mayor. Nos encontramos con nuestro arzobispo, Monseñor Jorge Alberto Osa Soto, quien inicialmente nos dará su saludo para dar inicio a la exposición virtual que se va a realizar en esta tarde. Buenas tardes, un saludo muy respetuoso a todos los que se unen a través de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de nuestras páginas de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona. Hoy les presentamos un recorrido sobre la resurrección del Señor. El tema principal es la resurrección del Señor en nuestro museo, y que ustedes pueden acceder virtualmente, y que también invitamos a que después vengan a visitarlo en la medida de sus posibilidades para que se enriquezcan del arte religioso que nosotros tenemos. Sabemos que el centro de la Semana Mayor, y por eso también este año quiere ser el centro de nuestra exposición, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos obras que nos indican y nos llevan a contemplar la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Sin la resurrección nuestra fe no tendría sentido. Por eso este año se ha querido poner en el centro de esta exposición a Jesucristo glorificado, que nos invita también a nosotros a levantarnos, a transformar nuestra vida y a partir del arte contemplar al glorificado. Entonces, para todos una invitación muy cordial a que nos visiten a través de los medios de comunicación, como hemos dicho, y también presencialmente. Muchas gracias, Excelencia. Este año tenemos la oportunidad de que la exposición del Museo Arquidiocesano de Arte Religioso, a través del programa de concertación cultural del Ministerio de Cultura dentro del proyecto de Semana Santa en Pamplona 2021, la podamos hacer llegar a todos sus hogares a través de estos medios de comunicación. El fanpage de la Arquidiócesis está allí en línea para que podamos hacer el recorrido virtual que nuestro guía José Luis Ramón Moreno va a realizar durante esta tarde. La idea es hacer el recorrido por la sala que se ha dispuesto para la exposición especial de este año 2021 y descubrir alrededor del arte que tenemos en nuestra ciudad de Pamplona todo ese misterio central de nuestra fe, el misterio pascual de Cristo, con su culmen que es la resurrección. El Museo Arquidiocesano durante esta Semana Mayor tendrá las puertas abiertas para todos los visitantes. Tenemos organizados los protocolos de bioseguridad requeridos, de modo que quienes quieran venir a contemplar la exposición virtual y toda la exposición del museo, las diversas salas, puedan hacerlo con seguridad, con tranquilidad, y sobre todo que puedan venir a aprender, a disfrutar y a deleitarse del arte que custodiamos como patrimonio de nuestra ciudad, como patrimonio de la Iglesia. Así que de esta manera los invitamos para que podamos iniciar el recorrido virtual de la exposición de arte religioso en nuestro Museo Arquidiocesano. Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a un recorrido virtual por las colecciones del Museo Arquidiocesano de Arte Religioso. En esta ocasión abrimos esta exposición que se llama Verdaderamente Resucitó, para la cual hemos tomado elementos que hacen parte de nuestra rica colección de arte religioso. En esta pequeña exposición y muy didáctica exposición, queremos que el visitante
entienda y se recrea en lo que es realmente la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los recorridos que se hacen pues en el museo son recorridos muy didácticos. Hemos tomado para esta exposición algunos grabados de 1664, los cuales nos narran esa parte de la vía dolorosa de Jesús. Queremos que esta exposición sea del agrado de todos, que esta exposición nos ayude un poquito más a conocer realmente a la persona de Jesucristo. Por eso son bienvenidos a esta nueva exposición o a esta exposición. ¿Cómo lo vamos a realizar? Para esta exposición pues tomamos, como les digo, algunos elementos y vamos a rescatar partes importantes de la vía dolorosa de Jesús, iniciando con un hermoso grabado del siglo de 1664 sobre la oración en el huerto. ¿Qué es lo que nos recuerda realmente este grabado? Que es de Gregorio Uret. Este grabado nos recuerda cuando Jesús convida a algunos de sus apóstoles al huerto de Getsemaní, y es donde pide al Padre que retire ese cáliz de amargura, ese cáliz de tristeza. Por eso vemos que Jesús en este momento suda gotas de sangre. También vamos a recrearnos en un siguiente grabado que nos va a hablar de un paso significativo en la vida de Jesús, como es el beso de Judas. En este grabado vemos cómo algunos personajes, los soldados romanos, algunos personajes del Sanedrín, y especialmente la figura de Judas y la figura de Pedro. Vemos a Pedro desenvainando su espada, con la cual corta en el momento la oreja del sirviente de Malco. Vemos también en la siguiente obra algo que nos recrea más, el beso de Judas. Es un óleo sobre lienzo que data del siglo XVII. En la composición de la pintura vemos dos personajes entrelazados en un abrazo. ¿Cuáles son las características allí? Podemos apreciar el rostro de serenidad, de tranquilidad en Jesús, mientras el rostro de temor en Judas. En los evangelios apócrifos, que muy pocos conocemos, o los que tienen el conocimiento, nos habla el por qué fue ese beso. ¿Por qué Judas, si Jesús no se escondía con nadie o de nadie, por qué llega al beso? ¿Por qué dice, aquel a que yo bese en la mejilla, ese será el elegido? Entonces nos dice en el evangelio apócrifo y en la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, que entre los discípulos de Jesús, que fueron 72, había uno físicamente parecido a Jesús. Por eso, en algunas versiones encontramos o escuchamos decir el hermano de Jesús. Este óleo pues hace parte de la colección del Museo de Arte Religioso. Seguidamente encontramos, después de que Judas besa y entrega a Jesús a los soldados del Sanedrín, lo llevan ante Caifás, que para esta época era el sumo sacerdote. Allí vemos, y en un grabado también de Gregorio Uret, vemos cómo es llevado ante ese personaje llamado Caifás. Es allí donde nosotros recordamos cómo el Jueves Santo nosotros visitamos por lo general 7 templos que nos van a recordar las 7 caminatas de Jesús, tanto del Sanedrín, ante Pilatos, nuevamente al Sanedrín, y así sucesivamente para que Jesús fuera sentenciado a morir en la cruz. Destacamos también un óleo sobre lienzo, que nos recuerda también un paso de la vida de Jesús. Es donde Jesús es cruelmente humillado, es flagelado, es sometido a los más bajos vejámenes, donde le dan escupitazos, lo abofetean. Los romanos se burlan de él, lo desnudan, le quitan sus
sus trajes y le ponen un manto de púrpura. Lo coronan de espinas y a modo de cetro le dan una caña. En uno de los evangelios no hablan propiamente de la caña como cetro, sino que era el elemento con lo cual lo golpearon. Conociendo algo sobre los Cristos de la Pasión, vemos y nos cuentan que las espinas de la cruz, de la corona, eran tan duras, que atravesaron su cráneo y pincharon su cerebro. La secuencia de los grabados, entonces vuelve y nos narra uno de los grabados, cómo es Jesús vestido con esa ropa o con ese traje púrpura, y vemos algunos soldados alrededor de él. Encontramos un grabado que nos habla de la flagelación. Nosotros, cuando utilizamos la tradición popular, hablamos o escuchamos muchas veces decir los 5,000 y más azotes que Jesús recibió atado a la columna. No, la tradición romana dice que a Jesús lo castigaron con algo más de 100 azotes, como aparece en algunos escritos. Entonces el grabado que vemos aquí nos muestra a Jesús semidesnudo, y hay algunos personajes a su alrededor, y uno de los sayones utilizando la forma de flagelación, usando un látigo. Y nos recrea más claramente la imagen del Señor de la columna, un óleo sobre lienzo de Baltasar de Figueroa, fundadores del primer taller de pintura colonial en Colombia. Este óleo sobre lienzo, que hace parte de la colección, nos da un claro ejemplo del barroco de la época. Es donde encontramos la figura de Cristo semidesnudo. Está inspirado en la obra de Caravaggio, de Francisco de Zurbarán, aquellos pintores europeos conocidos por su tenebrismo. Aquí es una luz artificial la que reposa sobre el cuerpo de Cristo, y una luz artificial descansa sobre la base de la columna. Continuando, encontramos también cómo Jesús es vendado, cómo Jesús lo sentencian a muerte en el madero de la cruz. Encontramos una hermosa talla del siglo XVIII. Estas imágenes, que hacen parte de las tradicionales procesiones de Semana Santa, le agradezco a los mayordomos que manejan este paso o que son los encargados de estas imágenes, ya que con la colaboración de ellos pudimos hacer posible que esta exposición se sacara adelante. La imagen de Jesús Nazareno, del exe homo, frases propias de Pilatos cuando sale con Jesús flagelado al balcón y les dice: ahí tienen al hombre, o este es el hombre. La imagen es una talla en madera del siglo XVIII, posiblemente de la escuela quiteña. Es un paso que, por la tradición de nuestra Semana Santa, sale el miércoles santo en la procesión de la noche de la Iglesia del Carmen, sale el jueves santo, el viernes santo en el Santo Via Crucis. Continuamos con un óleo sobre lienzo del más importante pintor de la época de la colonia, su nombre Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Esta es una obra que está atribuida al taller de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, y la pintura nos recrea en el cuarto misterio doloroso, donde vemos a Jesús con la cruz a cuestas, como lo narran los evangelios. Dos grabados más que nos recuerdan o nos hacen presencia del momento en que Jesús es izado o elevado en el madero de la cruz. En un siguiente grabado se encuentra que Jesús habla con a la crucifixión. En este caso, los nombres de los ladrones eran Dimas y Gestas. A Dimas le ofrece el reino. Por eso vemos en este grabado cómo Jesús voltea ligeramente su cabeza y le ofrece a este ladrón el paraíso, y le dice:
te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De la Iglesia del Carmen, nosotros podemos y adquirimos en calidad de préstamo toda esta imaginería que hace parte de la Iglesia del Carmen. Es un hermoso calvario donde nos es lo que fue la crucifixión de Jesús. Pues vemos a una imagen de Cristo muerto. Nosotros debemos identificar qué es un Cristo muerto y qué es un Cristo vivo. En este caso ya es un Cristo muerto porque está con su costado o con la herida que tiene en el costado y su cabeza inclinada. El soldado que lo va a recordar a aquel soldado llamado Longinius, el cual es el encargado, digámoslo así, de atravesar el costado de Cristo para comprobar que realmente Jesús había muerto. Por eso, de las películas nos damos cuenta que a los ladrones, para acelerarle la muerte, les quebrantaron las piernas, se las quebraron con unas masas. A Jesús, por el simple hecho de estar ya muerto, no le tocaron ninguna de sus extremidades. El Calvario también lo conforma, una imagen de la Dolorosa o de María, que se le da el título de Dolorosa, a María Magdalena y el discípulo amado Juan. Estas obras, como les digo, pues hacen parte de la colección o de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, y desde 1965 muchas de las obras se retiraron de los altares por lo encontramos mensaje sobre el registro de cómo fue realmente la pasión de nuestro Señor. Las inscripciones que hizo Pilatos sobre el madero de la cruz. Quisimos recrear en esta pequeña todos los elementos que hicieron parte de la flagelación, el largo de los clavos, cómo realmente Jesús fue crucificado, cómo realmente Jesús fue puesto con los clavos en las muñecas. Vamos a seguir con el recorrido y nos encontramos ya con la parte donde Jesús, desde el madero de la cruz, le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Para nosotros y para la tradición de la iglesia, nos recuerda que cuando Jesús falleció, uno de los sumos sacerdotes pidió el cuerpo de Jesús a Pilatos. Fue y le dijo que por favor que él, porque ya se acercaba la Pascua, entonces que él y le iban a dar sepultura a Jesús y lo iban a llevar al sepulcro. Entonces vemos cómo Jesús es descendido del madero de la cruz. Un óleo sobre tabla es de 1718, es la obra de un sacerdote jesuita que nos recrea en la versión de la Piedad, una composición en tabla ensamblada. Encontramos en la parte superior una serie de ángeles que nos van a hablar, en este caso, de los diferentes coros angélicos, los cuales conocemos. A la altura de la cabeza van a estar los llamados serafines. María, como figura central, lleva en sus brazos a Jesús ya muerto, acompañado por San Juan y la Magdalena. De ahí en adelante pues encontramos ya lo que es Jesús llevado al sepulcro y el último, que es la resurrección del Señor. Hemos querido tomar en cuenta esta parte, por eso realmente ha resucitado. Recreamos
un sepulcro, como los narran los evangelios. Una enorme piedra tapaba el sepulcro, estaba custodiada por soldados romanos, y nos damos cuenta cómo un ángel aparece y retira la piedra y vemos a Jesús resucitado. La resurrección de Jesús, todo lo que hace referencia a este hecho trascendental para la vida del cristiano. Nos recreamos un momentico en lo que es, quisimos tomar elementos propios o obras de películas, partes de películas, para recrear realmente la parte de la vida dolorosa de Jesús. Los invito. Aquí tienes tu manto. Y tu cetro. Y la corona. ¡Salve, oh rey de los judíos! Ved aquí al hombre. Os lo muestro para que conozcáis que no hay en él delito alguno. Si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo de César, pues cualquiera que se hace rey es enemigo de César. ¿Pero qué mal ha hecho? Nosotros tenemos una ley. Según ella debe morir, puesto que se hace pasar por hijo de Dios. ¡Crucifícale! 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 ¿De dónde eres tú? ¿A mí no me hablas? Pues, ¿no sabes que está en mi mano crucificarte o soltarte? No tendrías poder alguno sobre mí si no te fuera dado desde arriba. Padre mío, perdónalo.
llamáis vosotras? Porque sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como Él dijo. Venid, ved dónde fue puesto el Señor. Bueno, este fue el video que quisimos montar recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hicimos ese contraste entre una película antigua y algo reciente, una película de Enrique Rambal que se llama El Mártir del Calvario, de la cual tomamos algunas escenas, y también de Jesús en el sepulcro. Continuando con el recorrido por esta exposición virtual, destacamos una de las colecciones más ricas que se tiene de los 4 evangelistas. Estas obras pertenecen al taller de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Los 4 evangelistas, como son obras elaboradas por el taller de Vázquez, encontramos datos muy interesantes en estas pinturas que datan del siglo XVII. Como vamos a darnos cuenta, al iniciar encontramos a Mateo. San Mateo, su nombre Levi, recaudador de impuestos, y fue llamado por Jesús para que hiciera parte de los evangelistas o de los apóstoles. Su evangelio se remonta a la parte humana de Jesús, por eso el símbolo característico de Mateo es encontrarlo con un hombre alado o con un hombre con alas. En la composición de estos 4 evangelistas vamos a encontrar esos pequeños detalles, que los de mayor tamaño, como es el caso de Mateo y el caso de Marcos, no llevan el símbolo correspondiente, mientras Lucas y San Juan sí llevan este símbolo. Podemos apreciar en Lucas la cabeza del becerro y en Juan la figura del águila. Sabemos que estos elementos fueron tomados del Apocalipsis, para que cada uno diferenciara su evangelio. Entonces, el hombre que representa pues la parte humana de Jesús, el buey o el becerro que representa el sacrificio. Se dice que Jesús fue llevado al matadero como un becerro. El becerro representa la fuerza, pero también la mansedumbre. Juan, el águila, porque el evangelio de San Juan se remonta a las alturas. Y para nosotros el águila vuela alto y la luz del sol no le fastidia en los ojos. Marcos el león, porque nos habla de aquella voz que grita en el desierto, como lo predice San Juan el Bautista en el bautizo de Jesús. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque va a venir aquel Salvador. Por eso Juan fue el elegido, fue el precursor que se encargó de bautizar a Jesús para que cuando Jesús inicia su vida pública. Ya para terminar esta parte o este recorrido virtual, encontramos de los elementos de platería una hermosa custodia que data de 1584, que perteneció al convento de las Clarisas. Es un vaso sagrado que hace parte de la colección de orfebrería del museo. Encontramos en algunos carteles la biografía de cada uno de los apóstoles o de los evangelistas.
Y una interesante obra, una talla en madera de María Dolorosa, que le damos el título de La Soledad. Y nos damos cuenta que en ella no pusimos mucha simbología, mucha iconografía, solo destacamos en el pecho de María un corazón atravesado con una daga, porque eso nos va a recordar la profecía de Simeón: y a ti, María, una espada de dolor atravesará tu alma. En la iconografía religiosa y en la simbología cristiana vemos muchas veces la versión de la Virgen Dolorosa con 7 espadas clavadas en el pecho. Cada una de ellas nos va a recordar un dolor significativo mientras vivió Jesús. Espero que este recorrido virtual haya sido del agrado y los invitamos a que visiten la colección del museo. El museo va a estar abierto todos los días durante esta Semana Santa, de 9 a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Muchas gracias y bienvenidos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Museo Arquidiocesano de Arte Religioso. 30 años custodiando el patrimonio religioso y cultural de Nueva Pamplona. Rodeada de montañas, entre la fría neblina, encontramos la noble e hidalga ciudad de Pamplona, con su ambiente colonial y cultural, enmarcado por la riqueza de su patrimonio histórico. Nuestro Museo Arquidiocesano de la ciudad de Pamplona. Le agradecemos a José Luis Ramón, nuestro guía y cuidador de la colección del Museo Arquidiocesano, quien nos ha dirigido este momento, y los invitamos a todos para que durante la Semana Mayor puedan hacerse partícipe de la exposición. Pueden venir a el museo desde hoy hasta el próximo domingo en horarios de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Entonces, todos cordialmente invitados para vivir esta Semana Santa apreciando nuestro arte religioso. Muchas gracias a nuestros seguidores, que el Señor los bendiga y espero que pasen feliz tarde. La cultura es de todo.
Museo Arquidiocesano de Arte Religioso. 30 años custodiando el patrimonio religioso y cultural de Nueva Pamplona. Rodeada de montañas, entre la fría neblina, encontramos la noble e hidalga ciudad de Pamplona, con su ambiente colonial y cultural, enmarcado por la riqueza de su patrimonio histórico, artístico y religioso. Un tesoro invaluable que hoy por hoy es custodiado por los museos de la ciudad, entre ellos el Museo Arquidiocesano de Arte Religioso. Desde la época de la colonia, Pamplona se ha destacado por la arraigada experiencia de la fe católica. En sus inicios se fundaron diversos conventos, cofradías y parroquias, las cuales fueron claves para la adquisición de piezas artísticas de carácter religioso como pinturas e imágenes. Con motivo de los 30 años de inauguración del Museo de Arte Religioso de Pamplona, de la Arquidiócesis de Pamplona, pero en primer lugar yo quiero felicitar a los gestores de esta obra. En segundo lugar, pensar un poco en la importancia del arte para la Iglesia. El arte religioso, la pintura especialmente, ha sido fue una forma de catequesis, de acercar a los fieles al sentido religioso, ya sea con los santos o con la descripción artística de pasajes bíblicos, acercar a los fieles a la reflexión teológica. Es la catequesis de los pobres, siempre ha sido así en la Iglesia a través de los tiempos y también en nuestra arquidiócesis. Un museo no es solo tener esas imágenes, esos cuadros guardados para ser contemplados por la gente, sino que nos acercan también a acontecimientos temporales y a los acontecimientos de fe. Nuevamente, me llena de alegría este acontecimiento, celebrar estos 30 años e invitar a las personas a que veamos cómo ha vivido la gente a través de la historia en nuestra ciudad, su fe y cómo estamos también llamados nosotros a seguir viviéndola y a motivarnos, porque Pamplona ha sido una ciudad artística, una ciudad cultural, que sigamos creciendo en esos valores que elevan el espíritu y que nos llevan a recordar y hacer propios en nuestra existencia, en nuestra vida, los acontecimientos en que Dios se nos muestra y se nos revela. Con el paso de los años, esta colección artística, junto a ornamentos, libros y objetos propios de las celebraciones litúrgicas que quedaron en desuso después del Concilio Vaticano II, estuvo en diversos lugares expuesta a riesgos de deterioro, surgiendo la necesidad de reunir las obras en un solo lugar para su protección y conservación. En 1910, para la celebración del primer centenario de la independencia de Colombia, en el seminario se inauguró el primer museo diocesano, con la orientación del padre Henri Rochereau, quien coleccionó muestras de minerales, de botánica, de zoología. Pero con el tiempo, este museo fue cayendo en decadencia. Para el sesquicentenario de la diócesis de Pamplona, se organizó una exposición, se hicieron colecciones de pinturas, de lienzos, de orfebrería, que estaban esparcidos por las parroquias, por la catedral, obras de arte que venían de las cofradías, de las parroquias y de los conventos. Años más tarde, en 1990, Monseñor Rafael Sarmiento Peralta continuó con esta obra de recolectar las obras de arte que la gente no conocía y que estaban abandonadas. Con la ayuda del presidente Virgilio Barco Vargas, Monseñor Rafael Sarmiento Peralta construyó el edificio actual del Museo de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona. Este museo
se organizó jurídicamente y se nombró el primer director, que fue Monseñor José de Jesús Acosta Moal. El museo cuenta con más de 1000 piezas distribuidas en 3 salas de exposición. Allí se exponen al público las colecciones de pinturas, imágenes, ornato litúrgico, platería y orfebrería. En su entrada se observan las campanas de la primera iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves, fundidas en bronce, las cuales se encuentran firmadas y fechadas en el año 1609 y 1613. Dentro de su composición tienen forjada la imagen de la Virgen de las Nieves, patrona de la ciudad. Abre la exposición de las obras pictóricas, un óleo sobre tabla de autor anónimo con más de 400 años de historia. Nuestra Señora de las Nieves, advocación mariana de la patrona de Pamplona. La antigüedad de la obra se observa no solo en su tinte y composición, sino en el retrato de uno de los fundadores de la ciudad, don Ortún Velasco de Velázquez, quien aparece a los pies de la Santísima Virgen. La colección de pintura está compuesta por obras anónimas del siglo XVI, obras de Antonio Acero de la Cruz, entre ellas Santa Catalina de Alejandría y Las Ánimas del Purgatorio. También encontramos obras del taller de la familia Figueroa, en las que se destacan El Señor de la Columna, San Agustín y El Buen Pastor. Del pintor pamplonés Alonso Fernández de Heredia se conservan óleos como San Juan Bautista y la Santísima Trinidad. Del máximo exponente de la pintura del periodo colonial colombiano, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, 1638-1711, se aprecia una interesante muestra pictórica de obras entre las que se destacan La Anunciata, San José Coronado y San Simón Stock, propio de su taller. De un discípulo de Gregorio Vázquez, llamado Domingo Camargo, encontramos una versión de San Francisco de Asís estigmatizado. De la interesante muestra de arte quiteño del siglo XVIII que entró a Colombia por el sur del país, se conservan pinturas de Manuel de Samaniego y tallas en madera del taller de Caspicara. Del siglo XIX se conservan algunos óleos sobre lienzo, destacándose la obra del colombiano Ricardo Acevedo Bernal, con su versión de la Virgen de Chiquinquirá de 1928. Al inicio de los años 90, cuando ingresé a laborar en el Museo Arquidiocesano de Arte Religioso, jamás me imaginé que la experiencia fuera tan agradable. Tener una de las mejores colecciones de arte religioso que se conservan en Pamplona, y en este museo podemos darnos cuenta de todo el patrimonio artístico, religioso y cultural que conserva nuestra ciudad de Pamplona desde la fundación hasta nuestros tiempos. Esta colección hoy en día podemos decir que es una de las pocas que quedan en Colombia. La colección que posee el museo, y para uno tener esta exposición o manejar esta colección es algo muy satisfactorio. Le doy gracias a la arquidiócesis, a las directivas del museo por brindarme esta oportunidad. El museo, que en sus 3 salas de exposición conserva lo que es todo el legado cultural, nos hace sentirnos orgullosos de lo que somos nosotros como pamploneses. La colección de ornato litúrgico está compuesta por 70 juegos, entre los que encontramos capas, casullas, dalmáticas, estolas, manípulos, paños humerales de origen francés bordados en su mayoría con hilos de oro, lentejuela y pedrería. La colección de orfebrería y platería cuenta con objetos artísticos religiosos utilizados en las ceremonias litúrgicas, cuya importancia, además de su antigüedad, radica en que fueron elaborados por orfebres pamploneses como Alonso de Lozada y Quiroga y Raimundo Fernández de Heredia durante el siglo XVII. Muchos de estos elementos se utilizan en celebraciones litúrgicas especiales. Entre ellos se destacan las custodias, sacras, patenas y cálices, entre otros.
La sala de exposiciones especiales se emplea para mostrar de forma evangelizadora y didáctica los diferentes elementos que componen el museo, a través de temáticas llamativas como descubrir a Jesucristo en el otro, el arte orfebre de la cultura religiosa, Alter Christus, a Jesús por María, entre otras. En los últimos años, gracias al Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, se ha desarrollado el proyecto Educarte en el Museo. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, el Museo Arquidiocesano de Arte Religioso ha podido desarrollar el proyecto Educarte en el Museo, que ha sido una estrategia pedagógica para acercar a niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, diversas poblaciones de nuestra comunidad pamplonesa y también de la provincia de Nueva Pamplona alrededor del encuentro con el Museo Arquidiocesano, con cada una de sus colecciones. Se ha procurado en el desarrollo de los 8 años en que el proyecto se ha venido ejecutando que tengamos diversas posibilidades de encuentro con las comunidades. Museo en el parque, llevar el museo a los colegios, tratar de encontrarnos con diversas poblaciones, no solamente de la ciudad de Pamplona, sino también de otros municipios, acercar a los niños a través de la experiencia artística de la pintura a la experiencia del museo y obviamente todo el proceso de apoyo a través de los medios digitales, a través de la página web del museo, de las redes sociales y de todo lo que nos ha permitido socializar y dinamizar la experiencia de encuentro con la vida patrimonial que guarda el Museo Arquidiocesano. Este proyecto nos ha permitido fortalecernos como Museo Arquidiocesano desde la experiencia organizacional, pero también desde la proyección que nosotros tenemos hacia la comunidad pamplonesa, hacia los visitantes, hacia los turistas nacionales y extranjeros que normalmente vienen a conocer la riqueza patrimonial que custodiamos en el Museo Arquidiocesano. 30 años siendo templo de cultura religiosa, el Museo Arquidiocesano de Arte Religioso es un escenario maravilloso para apreciar nuestras raíces pamplonesas, el legado artístico de nuestra patria y el patrimonio del que como pamploneses nos sentimos orgullosos.